mayoría de las cosas que conocemos disminuyen cuando se comparten. Si doy la mitad de mi pan, tengo menos. Si comparto mi tiempo, tengo menos para mí. Si doy dinero, mi cuenta se reduce. Esta es la lógica fundamental de nuestro mundo material, la lógica de la escasez. Y la entendemos tan bien, tan profundamente, que acabamos aplicándola a todo. La aplicamos a nuestras posesiones, por supuesto, pero también la aplicamos a nuestra energía, nuestra atención, nuestro amor, nuestra alegría. Las tratamos como recursos limitados que hay que distribuir con cautela, calculando lo que damos y lo que guardamos, siempre un poco temerosos de quedarnos sin nada. Y sin embargo, hay cosas que funcionan al revés. El conocimiento compartido no disminuye a quien lo comparte. La alegría compartida no se divide en porciones más pequeñas. Y la gratitud, quizás más que ninguna otra cosa, sigue esta lógica paradójica. Expresada, no se agota, se multiplica. Está la imagen de la vela. Una vela que enciende a otra no pierde nada de su llama. La habitación es simplemente más luminosa. Ambas llamas arden con la misma intensidad, y si hubiera una tercera vela, luego una cuarta, luego 10, la luz seguiría creciendo sin que la primera hubiera perdido nada en absoluto. La gratitud funciona así. Cuando se expresa sinceramente, no el gracias automático, no la fórmula social, sino el gracias que viene de algún lugar real y le dice a alguien: vi lo que hiciste y me importó. Ocurre algo que va más allá de un simple intercambio entre dos personas. Quien da las gracias no se hace más pobre por darlas. Al contrario, nombrar lo que recibió lo vuelve más real, más presente, más nutritivo. La gratitud expresada profundiza la misma experiencia que reconoce. Y quien es agradecido no recibe simplemente un cumplido, se siente visto. Su gesto, que podría haber pasado desapercibido, que podría haberse disuelto en el ruido ordinario de los días, adquiere de pronto peso. No un peso asignado desde fuera, sino un peso que siempre llevó, que la atención de otra persona simplemente hizo visible. Ambos son más ricos que antes. Nadie ha perdido nada. Algo se ha añadido a los dos. Esta es una aritmética que las mentes acostumbradas a la escasez tienen dificultades para comprender. Y sin embargo, cada uno de nosotros la ha vivido al menos una vez. Ese momento en que un gracias sincero iluminó un día ordinario, no solo para quien lo recibió, sino para quien lo ofreció. Si la gratitud es tan poderosa cuando se comparte, ¿por qué tan a menudo permanece en silencio? Es una pregunta sobre la que vale la pena detenerse, porque la respuesta revela algo importante sobre cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Mucha gente siente gratitud. El sentimiento no es lo que falta. Lo que falta es el paso del sentir al expresar. Hay un espacio entre percibir y decir, y en ese espacio se instalan toda clase de obstáculos. El primero es la vulnerabilidad. Decir gracias sinceramente, no el gracias social, no el reflejo, sino el que dice: me importaste, lo que hiciste me tocó, te necesitaba. Es una admisión. Es reconocer que uno no era autosuficiente, que algo faltaba y que otra persona lo cubrió. En una cultura que premia la independencia, la autonomía, la capacidad de apañarse solo, esa admisión puede ser extrañamente difícil. A veces preferimos guardar nuestra gratitud para nosotros antes que mostrar que necesitábamos a alguien.
El segundo obstáculo es más sutil. Es la erosión de la palabra misma. Decimos gracias 100 veces al día. Al camarero, al repartidor, a la persona que sostiene la puerta. Este tipo de gracias es útil, es educado, lubrica la maquinaria cotidiana de la vida social. Pero a fuerza de repetición, la palabra se ha vaciado. Y cuando sentimos algo profundo y genuino, esa misma palabra de repente parece demasiado pequeña, demasiado ordinaria, incapaz de cargar lo que queremos poner en ella. Así que no decimos nada. Suponemos que el otro ya sabe. Nos decimos que las acciones hablan por sí solas. Lo dejamos para después y después se convierte en nunca. Y luego está el retraso. Pensamos en dar las gracias, pero el momento pasa. Los días se acumulan y lo que habría parecido natural hace una semana parece incómodo un mes después. ¿Cómo se agradece algo que ocurrió hace 3 meses? Eso sería raro, ¿no? Así que no lo hacemos y la gratitud queda encerrada dentro, intacta pero inútil, como una carta escrita y nunca enviada. También está el miedo a la deuda. Para algunas personas recibir crea una obligación, una dependencia, una especie de inferioridad. Agradecer es reconocer haber recibido, y reconocer haber recibido es colocarse en la posición de alguien que debe algo. Prefieren mantener la ilusión del intercambio justo, donde nadie le debe nada a nadie, donde todo está en orden, donde las cuentas están saldadas. Pero esta ilusión tiene un coste. La gratitud silenciosa solo nutre a quien la siente. Permanece un circuito cerrado, un bucle interno que nunca llega a la otra persona, que no crea ninguna conexión, que nunca pone en marcha el ciclo virtuoso que promete. Y con el tiempo, lo que nunca se dice acaba por no verse. Las relaciones en que la gratitud nunca se expresa acaban pareciéndose a silenciosos libros de contabilidad, donde cada uno lleva mentalmente la cuenta de lo que ha dado y lo que ha recibido, sin que nadie se atreva a nombrar lo que hay de hermoso en lo que fluye entre ellos. Pensad en las parejas que ya no se dan las gracias por los gestos cotidianos, no porque los gestos hayan cesado. Ella sigue preparando el café por la mañana. Él sigue pensando en comprar lo que ella ama, sino porque esos gestos se han vuelto invisibles a través de la expectativa. La costumbre ha cubierto la gratitud y con la costumbre ha llegado una especie de indiferencia que no tiene nada que ver con la falta de amor. Es simplemente que lo que nunca se nombra acaba desapareciendo de la vista. El silencio de la gratitud no hace ruido, no crea conflictos, no provoca crisis, hace algo más insidioso. Deja que la conexión se seque lentamente, como un jardín que nadie recuerda regar. Un día te encuentras preguntándote ¿por qué todo parece tan seco, tan cansado? Y la respuesta es simple. Aunque nadie la haya dicho, nadie ha dado las gracias desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre, en cambio, cuando la gratitud rompe su silencio? Algo notable que vale la pena mirar de cerca. Cuando alguien nos agradece sinceramente, no el gracias educado, sino el que se toma el tiempo de nombrar lo que recibió, de explicar por qué importó, de mostrar que verdaderamente vio, nuestro primer instinto es a menudo la incomodidad. No sabemos qué hacer con el reconocimiento. Decimos, no es nada, no te preocupes, por supuesto. Desviamos, minimizamos, redirigimos. Pero si dejamos entrar el gracias, si resistimos el impulso de esquivarlo, algo se deposita en nosotros. Nos sentimos vistos en lo que ofrecimos.
Y esa sensación de ser vistos, de ser reconocidos, no por quienes somos en general, sino por este gesto preciso, este don particular, esta atención específica. Esa sensación es una de las cosas más profundamente nutritivas que existen. No produce una alegría ruidosa, es más silenciosa que eso. Es un calor, un arraigo, una confirmación silenciosa de que lo que dimos encontró su destino. Y esta confirmación cambia algo en nosotros. No dramáticamente, pero genuinamente. La persona que se siente reconocida en su generosidad no necesita que la empujen a dar más. La generosidad ya no es un esfuerzo. Se convierte en un impulso, un desbordamiento natural, como un manantial que da su agua porque está lleno, y el agua debe ir a alguna parte. Quien da con gratitud, inspira gratitud en quien recibe. Quien recibe con gratitud, inspira el deseo de dar de nuevo. Y algo empieza a circular, algo que ya no es dar y reconocimiento por separado, sino un movimiento continuo en que los dos se entrelazan, en que se vuelve difícil decir quién está dando y quién está recibiendo, porque ambos están presentes en ambos lados a la vez. Esta es la gratitud en movimiento. Y no se detiene en dos personas. La persona que ha sido sinceramente agradecida lleva algo de ese reconocimiento consigo. Es, al menos por un tiempo, un poco más llena, un poco más disponible, un poco más abierta. Y esa disponibilidad aparece naturalmente, no siempre hacia la misma persona, no siempre en la misma forma, sino en algún lugar, en un gesto, una atención, una paciencia que quizás no habría estado sin ese gracias recibido antes en el día. Un solo gracias sincero no transforma el mundo. Sería ingenuo pensarlo. Pero los gracias que se repiten, practicados con regularidad y sinceridad, con esa calidad de atención que hace que la otra persona se sienta verdaderamente vista. Esos gracias cambian gradualmente la atmósfera de un lugar, de una relación, de un grupo. Pensad en un lugar de trabajo donde la gente nunca se da las gracias, donde los esfuerzos se esperan, los resultados se exigen, las contribuciones se ignoran. Ese lugar tiene una atmósfera y se siente físicamente al entrar, algo tenso, guardado, cada uno a lo suyo. Y pensad en otro lugar donde el reconocimiento circula, no artificialmente, no a través de programas o iniciativas forzadas, sino porque la gente ha desarrollado el hábito de ver lo que los demás hacen y decirlo. Ese lugar también tiene una atmósfera y también se siente al entrar, algo más flexible, más vivo, más confiado. La diferencia entre estos dos lugares no es una cuestión de suerte ni de personalidad, es una cuestión de práctica, de lo que circula entre las personas y de lo que permanece bloqueado. En la tradición budista hay una palabra para la forma más pura de esta circulación, mudita, a menudo traducida como alegría simpática, la capacidad de regocijarse genuinamente en la felicidad de los demás. Mudita es el exacto opuesto de la envidia. Donde la envidia dice, tu felicidad disminuye la mía, mudita dice, tu felicidad se añade a la mía. Donde la envidia cierra, mudita abre. Donde la envidia aísla, mudita conecta. Y cuando podemos regocijarnos en la felicidad de otro como si fuera la nuestra, no por esfuerzo moral, no por deber, sino porque algo en nosotros reconoce que la alegría es alegría, que no pierde nada por ser sentida por alguien más. La cantidad de felicidad disponible en nuestras vidas se multiplica de inmediato.
Ya no dependemos solo de nuestras propias experiencias positivas. Tenemos acceso a las de todos quienes nos rodean. Cada alegría compartida con nosotros, cada buena noticia recibida, cada éxito que presenciamos, se convierte en una fuente de nutrición interior. Esta es una abundancia ilimitada, que no le cuesta nada a nadie y enriquece a todos. No requiere circunstancias particulares, ni suerte, ni mérito. Solo requiere una mirada dispuesta a ver la felicidad donde quiera que exista. También en los demás, especialmente en los demás. En esta gratitud que circula, en esta alegría compartida que se multiplica, algo toca la naturaleza misma de la felicidad. Perseguimos la felicidad la mayoría de las veces, según la lógica de la acumulación. Más posesiones, más experiencias, más logros, más reconocimiento. Acumulamos y esperamos que en algún momento la suma sea suficiente para sentirnos por fin completos. Pero esta felicidad de la acumulación es estructuralmente frágil. Depende de circunstancias externas que pueden cambiar en cualquier momento y sobre todo se embota. Esta es una de las leyes más crueles de nuestra psicología. Cada nueva adquisición produce menos placer que la anterior. El quinto par de zapatos no trae la misma alegría que el primero. La 10ª promoción no lleva el mismo entusiasmo. La habituación va royendo el placer a medida que se repite, condenándonos a buscar siempre más para sentir siempre menos. La felicidad fundada en la gratitud es de otra naturaleza. No depende de lo que obtenemos, sino de la manera en que recibimos lo que ya está ahí. No se embota con la repetición. Al contrario, se profundiza. Cuanto más practicamos la gratitud, más aguda se vuelve nuestra mirada para percibir lo que merece reconocimiento. Cuanto más damos las gracias, más razones encontramos para darlas. Este círculo virtuoso tiene un fundamento simple. El cerebro refuerza los caminos que más utiliza. Si pasamos nuestros días notando lo que está mal, nos volvemos expertos en detectar problemas. Si dedicamos tiempo a notar lo que va bien, desarrollamos pericia en percibir lo que es bueno. Ambas son hábitos. Ambas pueden cultivarse. Y cuando esta gratitud se comparte, cuando deja el silencio y entra en la relación, el círculo virtuoso se ensancha. Ya no gira dentro de una sola persona. Se mueve entre personas y cada vuelta lo amplifica un poco. Un maestro que conocí pedía a sus alumnos cada lunes por la mañana que nombraran a una persona que les hubiera importado durante la semana anterior y que explicaran por qué. Era un ejercicio simple, que tomaba solo unos minutos. Las primeras semanas los niños estaban torpes. Decían cosas vagas, convencionales. Algunos no encontraban nada que decir. Pero a lo largo de las semanas algo cambió. No porque los niños se hubieran vuelto mejores o más sabios, sino porque habían empezado a mirar. Sabiendo que el lunes por la mañana les pediría nombrar a alguien, atravesaban la semana con una mirada ligeramente diferente. Notaban gestos que antes habrían ignorado. Veían atenciones que antes habrían dejado pasar. Y quienes eran nombrados el lunes por la mañana, aquellos de quienes alguien decía, me ayudó con el ejercicio o vino a sentarse a mi lado cuando estaba solo, esos niños brillaban, no con un orgullo ruidoso, sino con un calor tranquilo, el calor de quien se siente visto. La atmósfera de la clase se transformó a lo largo de esos meses, no milagrosamente, no sin fricciones, no sin días difíciles,
Pero algo había cambiado. Había algo más suave, más confiado, más vivo en la manera en que estos niños estaban juntos. El maestro no había añadido nada al programa. No había dado una lección de moral. Había simplemente creado un espacio donde la gratitud podía ser nombrada, y el nombrarla había hecho el resto. Hay gestos simples que traen esta práctica a la vida cotidiana. Decirle a alguien con precisión lo que nos aporta. No el gracias genérico, sino el que nombra, que describe, que muestra que uno ha visto de verdad. Lo que dijiste ayer me acompañó toda la tarde. Es infinitamente más nutritivo que gracias por ayer. La precisión es lo que marca la diferencia entre una palabra que pasa y una palabra que se queda. Cuando alguien comparte una buena noticia, quedarse en la alegría en lugar de deslizarse hacia la comparación. Este reflejo es más difícil de lo que parece, porque la comparación es automática, cableada en nosotros por millones de años de evolución en un entorno competitivo. Pero cada vez que elegimos la alegría compartida sobre la envidia, reforzamos un circuito diferente, uno que ensancha nuestro acceso a la felicidad en lugar de estrecharlo. Aprender a recibir el gracias de los demás sin esquivarlo. No es nada es la respuesta más común y también la más desinflante. Cancela el regalo del gracias. Le dice a la otra persona que lo que sintió no importa, que lo que vio no existía, que su gratitud no es bienvenida. Dejar entrar el gracias, recibirlo plenamente, aunque sea incómodo, honra el gesto de quien agradece tanto como el gesto original que provocó el reconocimiento. Y quizás, de vez en cuando, crear en nuestros círculos cercanos un espacio donde la gratitud pueda nombrarse sin incomodidad. No un ejercicio forzado, no un ritual rígido, solo un momento, una pregunta, una apertura. ¿Qué fue bien hoy? ¿Qué apreciaste esta semana? ¿Quién te importó? Estas preguntas no piden nada espectacular, solo piden que nos detengamos y miremos. Y a veces eso es todo lo que hace falta para que la gratitud, que estaba ahí desde siempre, pero no tenía palabras, encuentre por fin el camino hacia el lenguaje y a través del lenguaje el camino hacia otra persona. Hay una imagen antigua que me gusta para describir este movimiento. Un manantial nace en algún lugar de las montañas. No sabe a dónde va. Fluye simplemente, porque esa es su naturaleza. Forma un hilo, luego un arroyo. El arroyo se encuentra con otros arroyos. Cada uno trae lo que lleva. Un poco de tierra, un poco de luz, un poco de profundidad. Juntos forman un río. Y el río avanza, alimentado por fuentes que no conoce, hacia un océano que todavía no puede ver. La gratitud de una sola persona, una vez expresada, entra en una corriente que no puede controlar y cuyos efectos nunca podrá trazar completamente. Ese gracias que ofreciste esta mañana puede haber cambiado el día de alguien. Alguien que, a su vez, fue un poco más paciente con un compañero, un poco más gentil con un niño, un poco más atento con un desconocido. Nunca lo sabrás. Esa es la naturaleza misma de lo que circula. No puedes seguir su camino. La felicidad de vivir en la gratitud no es solo una felicidad personal. Es una felicidad que por su naturaleza incluye a los demás. Una felicidad que no puede guardarse para uno solo, porque se nutre precisamente de la circulación, como el pozo del que hablo a veces, que da porque recibe y recibe porque da. La gratitud compartida crea un movimiento que no necesita mantenimiento artificial. Se sostiene a sí mismo a través de su propia lógica, a través de su propia alegría.
En esta circulación, algo disuelve silenciosamente la ilusión más persistente de nuestra existencia. La ilusión de que somos separados, que mi alegría es mía y la tuya es tuya, que mi felicidad se construye en mi rincón y la tuya en el tuyo, que somos islas, conectadas en el mejor de los casos por puentes frágiles. La gratitud compartida revela algo distinto. Revela que los puentes no son frágiles, que son, de hecho, la estructura primaria, que no somos islas sino cauces, y que nuestra naturaleza más profunda es converger, mezclarse, alimentar el mismo océano. Quizás el mayor regalo que nos ofrece la gratitud no es que nos hace más felices, aunque lo hace, es que nos acerca, nos muestra en el gesto más simple que existe decir gracias y quererlo de verdad, que lo que fluye entre nosotros es más vasto, más duradero y más precioso que cualquier cosa que pudiéramos guardar solo para nosotros.